industria y de los libros Relatos a la memoria de Chucky Camata y por qué cambiar la forma de hacer minería en Chile. Su pasión por la música lo llevó a ganar una gaviota de plata en el Festival de Viña del Mar, grabar una serie de álbumes musicales y presentar su exitosa cantata de los 100 años de Chucky. Bueno, este viejo lo conocimos en Copiapó cuando pertenecía a un grupo rock. Esa tiene que haber sido la beca de Juan. Esta tarde va a exponernos sobre innovación y un modelo de gestión empresarial que apunte a la excelencia operacional, de cero accidentes, más productividad y más rentabilidad. Esperemos que sea altamente beneficioso tanto a la gente que está en este momento, un saludo importante a la gente que está en las redes sociales, Facebook, Twitter y los que están aquí presentes. Así que don Juan, súbase al caballo. Muchas gracias. Mis agradecimientos a mi querido instituto por Lo primero que a mí me gustaría dejar en claro es que la minería chilena ha sido tremendamente exitosa. Consideren ustedes que en poco más de 25 años cuadruplicó su capacidad productiva con un nivel de inversión extranjera, 50.000 millones de dólares en moneda actual más o menos, que no tiene precedente en la economía nacional. La gran minería del cobre es, sin ninguna duda, es líder en la industria multinacional y, por supuesto, el motor del desarrollo económico del país. Sin embargo, estamos viviendo tiempos distintos porque la energía verde y la electromovilidad nos abren oportunidades de crecimiento enorme. Y si crece la industria del cobre, también crece el país. Y por supuesto que eso implica una responsabilidad para nosotros. Y eso es lo que yo quiero conversar con ustedes. Porque los factores críticos de éxito que tiene la minería para enfrentar este mundo de la energía verde y de la electromovilidad son la excelencia operacional, la minería inteligente y la certificación ambiental, el eco-labeling. Pero el hecho de que tengamos accidentes fatales nos deja inmediatamente fuera de un requisito cardinal que tiene la excelencia operacional, es que no tienen que haber lesiones, ¿no? Porque esta no es la guerra. Así que de eso quiero hablar, de cómo cambiamos la forma de hacer minería, una forma de hacer minería que la hemos mantenido invariable, pero por décadas, por décadas. ¿De dónde viene esta forma de hacer las cosas? ¿De dónde viene esta forma de hacer minería? Lo que yo sostengo es que se derivan de las tradiciones de ingeniería y de gestión de la industria. Y quizás, si ustedes me piden un ejemplo de eso, la división del trabajo. La división del trabajo tiene más de 100 años y todavía sigue siendo un principio fundamental en el desarrollo organizacional de la industria. La división del trabajo donde mejor se ve es en la separación de operaciones y mantenimiento. Por un lado, utilización, por otro lado, disponibilidad. Junten a ustedes un grupo de operadores y mantenedores y van a empezar a escuchar lo siguiente. ¿Cómo que operacional esta falla? Si esta falla es de mantenimiento. Y por el otro lado, a veces, ¿de dónde sacaste que es de mantenimiento? Esta es una falla que es operacional. Y como no tienen objetivos que confluyan, al final de cuentas pierden el interés por reunirse porque cada vez que se reúnen tienen conversaciones en las que no suman esfuerzo. Y esa forma o esa tradición, particularmente la que estoy poniendo como ejemplo, genera una división que es pero profunda, que llega hasta el piso del trabajo. Los incentivos de los trabajadores por el lado del mantenimiento están en función de la disponibilidad.
Los incentivos, por el otro lado, están en función de la producción. Y eso genera entonces una comprensión de trabajo de la gente, una comprensión de trabajo, cuando digo de la gente estoy hablando de profesionales, y para mí un profesional no necesariamente es una persona que pasó por la universidad, sino que además alguien que se dedica a una cosa exclusiva y recibe reconocimiento, compensación por eso. Las tradiciones entonces son las que producen esta comprensión de trabajo que nosotros tenemos. Como por ejemplo la gente de mantenimiento, su comprensión de trabajo es la disponibilidad. Por el lado de operaciones, su comprensión de trabajo es la utilización. Y ustedes lo ven eso en la industria, lo ven en las universidades, lo ven en todos lados. Esto es una de las cosas que tenemos que desafiar. Con esa comprensión de trabajo se generan los estándares. Y de ahí entonces empezamos a tener las prácticas que ustedes ven. ¿Y qué es lo otro que tenemos allí en este conjunto de factores? Los factores exógenos, el precio. El precio no lo ponemos nosotros, así que por lo tanto tenemos que ser muy efectivos en reducir los costos. Y por otro lado, la ley. Con la única diferencia de que cuando se habla de productividad, una de las razones que más se utiliza para explicar la caída de la productividad, y por favor, como no, si eso es así, es la caída de la ley. Pero toda la gente que ha trabajado en planificación sabe que la caída de la ley se conoce con años de anticipación. Con años de anticipación sabemos que aumentan las distancias de transporte, aumentan las impurezas, aumenta todo. Lo que pasa es que hemos traído la manera de hacer minería, parejito como dicen la gente, los logros, y el recurso mineral se va deteriorando. Y por lo tanto cada vez somos más improductivos. Eso no es una cosa que sea una novedad. Es parte de lo que significa la economía de un negocio que explota un recurso natural no renovable. Estas cosas son las que han generado la forma como nosotros hacemos minería hoy día. ¿Y qué es lo que nos está pasando con esta forma de hacer minería? Si ustedes miran, por ejemplo, miremos solamente los últimos años. Si ustedes miran los ingresos por ventas, los ingresos totales por venta de la gran minería del cobre del año 2014 y la comparan con el 2016, hay una caída de 11.000 millones de dólares solo por efecto precio. Ahí no hay ninguna cosa, no hay ninguna medida mitigadora, 11.000 millones de dólares. Y por supuesto la renta que tiene que capturar el Estado de esos 11.000 millones alcanza para algunos hospitales, para varios programas sociales, y esa es la razón por la que el gobierno también está súper inquieto por el tema de la productividad, por el tema de la competitividad de la industria. En los últimos 3 años ya llevamos 20 trabajadores fallecidos en el trabajo, tenemos 20 accidentes fatales. No hay ninguna cosa, como dicen los viejos mineros, lo puedes estar haciendo, pero el descueve. Pero se te mata un viejo, dicen los viejos mineros, entonces todo es panteón. Hagamos lo que hagamos, pero no hay ninguna justificación, porque los accidentes fatales no son lamentables, son inaceptables. 44 días de huelga el año pasado en Escondida. ¿Por qué lo cito? ¿Por qué es relevante? Porque todavía es un tema que no se cierra. Y lo que muestra esto es que esta tradición de confrontación que existe entre la gerencia y los trabajadores ya está llegando a su fondo. Ya no da más. Y particularmente a mí me llama mucho la atención. Yo soy una persona que busca mucho esto. A mí me interesa mucho el trabajo, a mí me interesa mucho el diseño del trabajo, la efectividad del trabajo, la productividad del trabajo. Y en el caso de la Escondida, que es el emblema de los privados, es la compañía que más produce en este país, y está teniendo exactamente los mismos problemas que ha tenido Codelco siempre, como la empresa más antigua. Si uno quiere mirar la historia de la minería de Chile, usted mira al Teniente y tiene la historia de la minería subterránea. Y usted mira Chuqui y ahí usted va a ver la evolución histórica de la minería de rajo abierto. ¿Y a qué le llamo tradiciones yo? A todo eso que es del pasado pero que todavía está en el presente, como la división del trabajo, como
como esta historia de confrontación que caracterizan a las relaciones laborales de la industria. Y curioso, porque se necesitan, la empresa necesita a los trabajadores y los trabajadores necesitan a la empresa. Y por lo tanto son complementarios. Desde el punto de vista de la economía del negocio, la complementariedad aumenta los beneficios, la confrontación solamente los achica, porque la confrontación la hemos transformado en colaboración mediante la negociación. ¿Y cómo es la negociación? De nuevo, entre adversarios, entre partes que están frente a frente, en una negociación que se llama intercambio de satisfactores. ¿Y qué significa eso? Que la negociación es en suma cero. Lo que él gana, yo lo pierdo, y viceversa. Por eso que es relevante, porque este es un tema que tenemos que resolver. Y es un tema que al país le cuesta millones, millones. La huelga de Escondida no solamente le costó al Estado, no solamente le costó a los trabajadores, también le costó a la compañía. La dueña de Escondida cotiza en bolsa. Fíjese que en términos de la productividad, hay estudios que dicen que en los últimos 10 años la productividad se nos ha caído más de 100%. Y hay otros estudios, como por ejemplo el que tiene el Consejo Nacional de Productividad, que dice que se nos ha caído un 14%. Lo único que muestra eso es que no estamos de acuerdo cómo se mide la productividad. ¿Qué muestra eso además? De que, por supuesto que el estudio que dice que se nos cayó la productividad en más de un 100% tiene razones fundadas para decirlo. Y el que dice que tiene 14% de reducción también tiene razones fundadas. No están equivocados. El problema es cómo lo tomamos. ¿Qué es productividad al final de cuentas? Entonces, empresas mineras como por ejemplo Sierra Gorda, como Lomas Bayas, como Caserones, van a ser siempre menos productivas porque tienen muy baja ley. Porque siempre medimos la productividad en términos de toneladas de cobre, es la razón toneladas de cobre por hombre. Y en estos últimos años, son más grandes los números, pero para no asustar a nadie, las empresas que cotizan en bolsa, hoy día, por ejemplo, si hay una huelga en Escondida, se puede desplomar el valor bursátil de BHP como ha ocurrido en el pasado. ¿Y qué es lo que nos ha pasado? Esto no quiere avanzar. ¿Dónde lo apunto? No quiere. ¿Ese es tuyo? No, el que me prestaron acá. Ahí está. Pero yo no me quería ir tan allá. Entonces, si hemos mantenido invariable la forma de hacer minería, es porque hemos estado acá. Hemos estado circulando aquí. Básicamente hemos estado haciendo lo mismo. Cuando digo lo mismo, por supuesto que hay mejoramientos, pero que no son relevantes comparado con el problema que tenemos. Y fíjese que cuando se nos cae el precio, como ocurrió hace un par de años atrás o como ha ocurrido otras veces, los trabajadores nos acusan de que lo único que nos ocurre es recortar personal. Y los proveedores dicen que cada vez que se cae el precio, usted nos llama para negociarlo y bajarnos los precios, y ahora la que inventó es que ahora nos extiende los plazos de pago. Y por supuesto que sienten que parte de la competitividad de la industria se la traspasamos a ellos. Y por eso que dicen que cada vez que se cae el precio, hacemos lo mismo. Pero ¿cómo conseguimos resultados distintos? Frente a esto, que yo lo llamo lo que es. Esto es lo que es la minería hoy. Y no solo hace un par de semanas, ¿no? o un par, no sé cuánto, una semana, todo reventar, que se murió un trabajador que había tenido un accidente en El Salvador. ¿Cómo cambiamos esto? Desafiando las tradiciones. Si desafiamos las tradiciones, entonces lo que vamos a tener es otra forma de hacer minería. Y por supuesto que lo que nos interesa que no nos pase lo mismo, esa triste historia cuando los vehículos cuando el peso de los vehículos era irrelevante,
los autos antiguos de esos de 2 toneladas, que no había ningún problema con el peso. Y nosotros perdimos la oportunidad de poner un radiador de cobre en el auto y la perdimos frente al aluminio. Eso no nos puede pasar ahora. Hoy día, les insisto, la energía verde y la electromovilidad abren espacios de crecimiento, pero enorme para nosotros. Pero lo que tenemos que hacer es ir a 0 accidentes, no 0 accidentes fatales, 0 accidentes. Tenemos que ser lejos más productivos y tenemos que lejos ser más rentables. Pero para hablar entre lo que es y lo que debiera ser, lo que tenemos que hacer es conversar y ponernos de acuerdo en qué significa la gestión empresarial. Y la gestión empresarial, y esto no lo invento yo, sino que lo dijo Peter Drucker hace décadas atrás, la gestión empresarial es la mitad la economía del negocio y la otra mitad es la gente. ¿Y cuáles son qué nos pasa en esto? Primero, tal como les decía, la economía del negocio es distinta a cualquier otro negocio porque estamos explotando un recurso natural que es no renovable. La minería es altamente intensiva en capital, así que lo que usted tiene es una bolsa de este porte que tiene que distribuirla en su producción, los costos fijos, de manera que eso pueda bajar. Y por lo tanto, entonces, los que pueden resolver eso, porque no hay ninguna parte donde se agregue valor que no sea en la planificación, que no sea en el diseño. Los que ejecutan solamente pueden lograrlo, pero no es ahí donde se agrega valor en un negocio como este. La planificación sabe con años de anticipación cuándo se cae la ley, cuándo aumentan las distancias. Eso es lo que tenemos que cambiar. Cuando estamos hablando de productividad, el plan tiene que decir cuál es la productividad esperada. El plan, cuando estamos hablando de planificación, estamos hablando de un entregable que es fundamental, el plan. Y el plan, en 2 palabras y simple, el plan es lo que el planificador quiere que pase. Y tiene 2 opciones frente a eso. O lo hace solo, en cuyo caso tiene que decir qué es lo que hay que hacer para que su plan ocurra, o conversa con los ejecutores de manera de que el plan sea compartido. Y empieza allí entonces la segunda parte de la responsabilidad del planificador. Primero formular el plan y después hacer que su plan ocurra. Eso no está todavía asentado, no está consolidado todavía en la industria. Fíjense en el mantenimiento. Les insisto, la minería ha sido tremendamente exitosa. De lo que estamos hablando no es de aquí para atrás, sino que de aquí hacia adelante. Estamos mirando el futuro frente a la oportunidad que tenemos. En la ingeniería tradicional del mantenimiento, se ha considerado que la forma de contribuir al negocio minero es mediante la disponibilidad de los equipos para gente que lo opera. Supónganse ustedes que, les voy a poner un ejemplo, supónganse que tenemos una flota de 100 camiones. Y el Polo Contreras es el mantenedor y él me dice, mira, ¿sabes qué? Yo hice mis numeritos, 20%, 80% de disponibilidad es el mejor número que te puedo ofrecer. Si tú querías un poco más te va a costar caro, yo 80 te digo, está ok. 80% de disponibilidad en una flota de 100 camiones significa para mí, que soy el operador, que voy a tener 80 camiones para hacer mi pega, porque los otros 20 van a estar en el garaje donde le van a estar haciendo alguna cosa para que estén en mejores condiciones. Así que empiezo yo a rodar con mis guatones y después me avisan de que se falló este, y que falló este otro, y que este le pasó no sé qué cosa, y que este otro también. A esa altura del partido yo ya tengo derecho a decir y a reclamarle al mantenedor de que mi capacidad para producir se está deteriorando. Y lo que deteriora la capacidad para producir son las fallas, son los imprevistos. Y por lo tanto, el foco de acción del mantenimiento no tiene que estar en la disponibilidad, tiene que estar en la capacidad para producir. Porque lo que deteriora la capacidad para producir son las fallas, son los imprevistos. Y por lo tanto, el foco de acción del mantenimiento tiene que estar en eso. Porque las fallas no son un problema de mantenimiento únicamente.
Las fallas se derivan de la planificación, cuando usted deja una rampa muy parada o cuando no diseña bien el peralte de una curva, etcétera, etcétera. Las fallas también pueden provenir de las operaciones y, por ejemplo, de las condiciones en las que operan los equipos, que esa es una responsabilidad de la supervisión de la mina, pero también las fallas se producen por la calidad de la operación de los equipos. Es decir, estamos hablando de que en el mantenimiento tiene una mirada global y decir la falla es de aquí o es de aquí. Y se tomarán las acciones que correspondan. En operaciones ocurre más o menos lo mismo. ¿Qué hacen los operadores para saber si cómo lo estamos haciendo, más o menos? ¿Cómo estamos respecto al mercado? Hacen un benchmarking. Y por supuesto que ninguna mina es igual a otra. O sea, es más todavía, son todas diferentes. Y hacer un benchmarking donde tú tienes que hacer afinamiento con la distancia, en fin, 50 cosas. Entonces, lo que hacen los operadores es un benchmarking para ver cómo están haciendo o se fijan en estándares, por ejemplo, como los que vienen de los fabricantes. Pero no solamente eso, a mí me tocó vivir una experiencia en la que me dice un cliente, yo necesito que le eche una mirada a los camiones porque nosotros hicimos un benchmarking, y discúlpenme las ramas, y nosotros somos los más pencas. Así que lo que yo quiero es que tú me digáis por qué tenemos estos números tan escuálidos. Así que yo fui a observar la mina, y la roca de la mina era así como la piedra pómez, para decir fácil. ¿Usted conoce la piedra pómez? Esa que está llena de hoyitos. Así que cuando el palero cargaba el camión, eran camiones de 240 los que tenía esa mina, cuando ya no cabía más piedra, pesábamos el camión y pesaba 110, 120 toneladas, porque la roca es muy liviana. Así que después de haber ese hallazgo, entonces yo le digo al gerente de la mina que lo que hay que hacer ahí es agrandar las tolvas. Porque lo que pasa es que las tolvas las compramos, los fabricantes camioneros, los fabricantes de camiones venden una tolva estándar y todo el mundo la compra. Pero nadie se preocupa si eso está en línea con la densidad de material que tiene. Como en este caso de que era demasiado liviano y por lo tanto tuvimos que ponerle como 80 centímetros más ancha la tolva y ahí tú aprendes que también hay que sacar los espejos, que la cosa no es tan fácil. Y no solamente eso, fíjese. También me tocó la oportunidad de que me invitaran a revisar por qué se nos fracturan las palas. Así que cuando yo empecé a mirar efectivamente las fracturas en la pluma, abajo, en la tornamesa, eran fracturas de 50, de 60 pulgadas. Y entonces mi encargo era averiguar por qué se fracturan las palas. Y en esa mina en particular, la roca es magnetita, un fierro fundido que ustedes lo conocen. Así que cuando el palero metía el balde con esa roca que era un fierro, los dientes no le duraban nada, el balde no le duraba nada, entonces lo que hicieron los mantenedores, lo reforzaron, pero bien reforzado. Así que cuando el palero levantó el balde, ¡pum!, se fue de bruces. Y para poder arreglar el problema, entonces le pusieron las 20 toneladas, las 22 toneladas que le habían puesto al balde, se la pusieron en el trasero a la pala. Así que antes de que tú metes la pala al corte, ya la pala está bajo pandeo. Y por supuesto que se fractura. A eso me refiero. Y después, ustedes me van a decir, ¿y por qué la seguridad no está acá de los primeros? No está de los primeros porque la seguridad es una consecuencia de cómo hacemos lo demás. La seguridad es una consecuencia de cómo planificamos, de cómo mantenemos, de cómo operamos. Y la seguridad, por supuesto, ha sido tremendamente exitosa también. Fíjense que en poco más de 20 años el IF lo bajó de 17,4 a 1,8. El problema es que se nos sigue matando la gente. Miremos la tecnología. Una de las cosas que a mí me impresiona es que el dispatch captura todo lo que pasa. Yo puedo armar el día completito mirando los registros del dispatch. Yo puedo reconstruir un día, puedo reconstruir una semana, puedo reconstruir cualquier cosa.
Pero los mantenedores necesitan los datos del dispatch, porque ahí está la historia de los equipos, está la historia de las fallas, está toda la historia que ustedes se puedan imaginar respecto al mantenimiento. Pero el dispatch no está conectado con el SAP, no interoperan. Y por lo tanto, entonces, lo que ocurre es que toda la salida del dispatch tratan de ingresar la mano. Y esa es la razón por la que la utilización de la información en la industria no supera el 5%. En general tenemos la división del trabajo, ¿se fijan? La mina tiene el dispatch, el mantenimiento tiene el SAP, tiene el Elipse, la planta tiene el PI, pero ninguno de ellos interopera. Si hay que meterle diente a la interoperabilidad, ahí. En la información ya se los dije. Todos los indicadores de desempeño están en función de esta división de trabajo. Los de la disponibilidad, los de la utilización, etc. Y el problema entonces es cómo transformamos esta poca información que tenemos, porque no le prestamos más atención que este 5% que aparece acá. Yo vi por ahí un estudio de McKinsey que dice que es menos del 1% la utilización de la información. Pero ¿cómo transformamos esa poca información en acción? Cuando utilizamos solamente el 5% del potencial que tienen los sistemas tecnológicos de la industria, es lo que significa eso, es que estamos dejando pero muchísimos ámbitos del trabajo que no los estamos monitoreando. Y acá tenemos un problema. El problema es cómo transformamos la información en acción, pero también aquí en este mundo es donde tenemos los conflictos de hoy día. Y los conflictos de hoy día los tenemos porque el mundo cambió también. Porque ya no es sostenible esta división entre ellos y nosotros, ¿eh? O, como dicen los trabajadores, entre la administración y nosotros, o entre nosotros y la administración, como dicen. Y por lo tanto lo que hace falta aquí es un propósito común. El hecho de que siempre, por el lado del empleador, siempre se dice que las pedidas de los trabajadores atentan contra la competitividad. Y sí, así es. Porque no se conversan las renovaciones de contrato colectivo en términos de qué vamos a hacer durante los 2 o 3 años que queremos firmar. Sino que más bien nos paramos al principio y vienen las pedidas. Pero pedidas sin que haya un aporte que no sea, estamos acá. Y al final entonces, lo que esperamos si empezamos a transformar esto, si empezamos a desafiar estas tradiciones, lo más probable es que tengamos esto. Pero lo más importante está aquí. Si una organización no hace un trabajo reflexivo de aprendizaje, es decir, si no se pregunta qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué no hicimos, entonces nunca va a aprender y siempre va a hacer lo mismo. Siempre va a hacer lo mismo porque no tiene la instancia del aprendizaje. La gracia del aprendizaje es que a usted le genera una capacidad de observación y una capacidad de acción que usted no tenía. Veamos algo que nos junta a todos. Y ese algo es básicamente mirar, este es el modelo de gestión de la mina. Y lo que yo hago entonces es que yo miro esta faena minera, miro esta mina como una red de procesos generadores de valor. No hay ninguno de ellos que no genere valor. Ese genera valor, y por eso están como eje extraccionante, este es lo mismo, ese, el que yo mire. Es una red de procesos generadores de valor. Así es como miro la mina. Y entonces la primera pregunta que me hago es, ¿por dónde se me fuga el valor? ¿Tengo puntos de fuga acá? Ese es mi principal interés. ¿Y cuáles son los puntos de fuga que a mí me interesan? Son los imprevistos. Porque los imprevistos generan tiempos improductivos. Los imprevistos generan pérdidas de producción. Los imprevistos generan daños materiales. Los imprevistos son la base de los accidentes. La ley dice que un accidente se constituye cuando hay una lesión. Así que mi preocupación es cuántos puntos de valor yo puedo identificar aquí. ¿De qué se trata esto?
¿Cuánto es de este globo que está súper bien inflado? ¿Cuánto es lo que llega a la meta? Y la primera cosa que me doy cuenta es que cuando quiero mirar esto, y los imprevistos yo los puedo ver en el dispatch, en el código estado de equipos. Y yo quiero ver los imprevistos, quiero ver los puntos de fuga de esta red de valor, pero los sistemas digitales de la industria no los tienen incluidos, no los consideran. Y lo que hicimos entonces fue hacer un proceso manual. Y hicimos un proceso manual donde analizamos durante 8 o 10 meses más o menos 300.000 datos, 300.000 registros. De 3 minas, de una concentradora y de una planta de lixiviación. Y lo que nos dimos cuenta cuando teníamos esto es que estos imprevistos son de tal magnitud que nosotros entonces le cambiamos el nombre. Nosotros les pusimos incidentes de gestión. Porque no solamente generan pérdidas económicas, sino que también aumentan la exposición al riesgo de la organización. Y nos dimos cuenta entonces, lo que ya les dije, es que es absolutamente necesario que el dispatch y el SAP o el elipse, o sea, cualquiera sistema que use mantenimiento, interoperen, que estén en línea, que no tengan que ingresar datos a manos con la historia de los equipos, siendo una cosa tan fundamental, la historia de los equipos. Y lo mismo pasa con el sistema de seguridad y salud ocupacional. Ojalá tuviera también medio ambiente, ojalá también tuviera calidad ese sistema. Pero es un sistema que funciona desconectado. Así que déjenme mostrarle algunos resultados de este proceso manual que hicimos. Y antes de eso, cuando ya creamos toda esta heurística, después de haber analizado estos 300.000 datos, entonces armamos un prototipo y lo postulamos como una innovación al Comité de Desarrollo Productivo Regional de Antofagasta, que nos apoyó para construirlo. Fíjese que les quiero mostrar el seguimiento que le hicimos a una flota de 78 camiones. Y lo que hicimos entonces fue clasificar el rango de la falla de 0 a 1 hora, lo que ustedes ven acá. Es decir, por ejemplo, en el mes 1, el dispatch tenía 522 registros de fallas que duraron menos de 1 hora y que requirieron 254 horas para repararla, para reparar estas 500 fallas. Entonces, en este mes, lo que les estoy mostrando acá es que el sistema del dispatch registró más de 1.000 fallas que requirieron 10.000 horas para reparar. Y para que alguien nos dijera, sí, pero tú tuviste solamente un día aquí nomás, entonces lo que hicimos, le hicimos un seguimiento de 6 meses, y si ustedes se fijan, 1.000 y tanto. Si yo divido estos 10.551 horas que tomó reparar todas estas fallas, si la divido por 720, que es un camión al mes, entonces lo que puedo concluir es que tuvimos 15 camiones fuera de la operación por fallas. Y en estos 6 meses, el promedio son 16 camiones fuera de la operación por fallas, de estos 78. Después miramos las operaciones. Y lo mismo, dijimos acá, qué sé yo, imprevistos, pista obstruida, la espera en las palas, la tronadura, todo. Yo solamente quiero destacar 2 cosas. Una, si ustedes se fijan, el número de registro de camiones esperando en pala o en chancadores fue 1.252 con una pérdida de 480 horas. Pero después empieza a bajar. Y esto es nada más que los despachadores se dieron cuenta de que estábamos interesados en la data. Nada más. Pero esto no lo pudimos arreglar. Fíjese acá, por ejemplo. Hay 2.409 registros de camiones que fueron a abastecer combustible a la petrolera, con un total de 819 horas. Yo divido por 720 y lo que descubro es que yo tuve un camión estacionado ahí todo el mes, sin moverlo. Así que el promedio de estos, por supuesto que son mucho más registros, porque aquí estamos hablando de todos los tiempos improductivos de las operaciones. Aquí estamos hablando de 5.000 en número redondo, pero con menos horas. Aquí tenemos 4 camiones fuera de la operación por estos imprevistos. Así que hice un resumen.
78 camiones nominales, 4 que siempre están en mantenimiento planificado, 16 con fallas electromecánicas que estuvieron fuera por fallas. Y si ustedes se fijan en esta relación, todo el tiempo del mantenimiento estuvo dedicado en un 20% al planificado, pero el 80% corriendo detrás de la falla. 4 camiones con pérdidas operacionales o los tiempos improductivos de la operación, el cambio turno 2, el relevo de la colación 3, esto igual que la canción de los perritos que me enseñaron a mí cuando era chico. 78 menos bla 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 bla, 50 camiones operando. Para volver a estos indicadores tradicionales, entonces la utilización es 50 sobre 78, 64%. ¿Y cuál es la reacción de mis colegas en la mina? ¿Quieren echarle un vistazo a mejorar el cambio turno? Ustedes lo han escuchado. ¿Cómo hacemos relevo para que la colación no pare tanto? Pero si ustedes se fijan, aquí el cambio turno son 2 camiones. Esa es una demora que es estructural, no la puedes mejorar un poquito. El relevo más la colación son 3 camiones. Qué sé yo, si lo miro esto y soy riguroso, capaz que gane 1. Pero acá tengo 20 entre fallas y tiempos improductivos. Tengo 20. Por lo tanto, este debiera ser el foco de acción de la operación. Así que 7.000 registros de fallas, 27.000 registros de tiempos improductivos, redondeemos todo en 30.000 interrupciones a la continuidad operacional de la gestión de transporte. 30.000. En 6 meses. 30.000. Y por eso que le llamamos incidente de gestión. Déjenme mostrarle otro ejemplo. Esta es una flota de 50 camiones. Y es una flota que en los camiones son más nuevos. Por lo tanto, eso es una cosa que se nota acá. 4 en fallas, 2 en mantenimiento planificado. La relación mantenimiento planificado correctivo es 33 a 67%. No es para el otro lado. Ojalá fuera 70 planificado y 30 correctivo. Un camión en el cambio turno. En fin. Igual 30.000 interrupciones a la continuidad operacional, para mí 30.000 incidentes. Y mi pregunta es, ¿dónde los colocamos? ¿Qué hacemos con esos 30.000 incidentes? Así que, no sé por qué esto queda corrido, pero créanme que lo hice correctamente. Pero acá dice 1, 10, 30, 600. Esta es la pirámide de seguridad. Y lo que hice yo entonces es la siguiente reflexión. Cuando hay un accidente fatal, lo que dicen las teorías y las interpretaciones del triángulo de seguridad es que al menos hay 10 accidentes con tiempo perdido, 30 sin tiempo perdido, yo agregué los cuasi accidentes acá, daños materiales, incidentes que generan daños materiales y pérdidas económicas, que es donde yo quiero instalarme, acá. Aquí yo quiero poner los 30.000. Y la causa raíz de los incidentes son lo que llaman las brechas de efectividad. ¿Qué es una brecha de efectividad? La diferencia entre lo que es y lo que debiera ser en cualquier ámbito del trabajo. Pregúntele usted a cualquier persona de una organización. Dice, oye, ¿cómo así la pega tú? No, la hago así, así. ¿Y cómo debiera ser? Pasado. ¿Y por qué la hacía así entonces? No, es que los procedimientos, en fin. Así que yo pongo ahí los 30.000 que conté. Pero los 30.000 que conté son solamente de camiones. Me faltan las perforadoras, las palas, los tractores, los chancadores, los molinos, me falta todo. Por lo tanto, este número es aterrador. Y por supuesto que podemos minimizar esos incidentes. Por supuesto que podemos bajar las fallas. Por supuesto que podemos bajar los tiempos improductivos. Y lo que sostengo entonces es que si logramos minimizar estos incidentes de gestión que les estoy mostrando, entonces cambiamos el mundo. Porque la pirámide se transforma en eso. Y esta pirámide no tiene accidentes. Si logramos minimizar los incidentes de gestión, vamos a aumentar la continuidad de marcha porque tenemos menos interrupciones. Si minimizamos los incidentes de gestión, vamos a tener menos falla, por lo tanto no vamos a usar anticipadamente los repuestos. Si ustedes se fijan, el 0 de efectos de la calidad total es aquí.
Yo lo único que me conformo con proponer, minimicemos esto, los incidentes. Pero el cero de efecto es aquí. Disminuimos las interrupciones y por lo tanto aumenta la continuidad de marcha y al aumentar la continuidad de marcha hacemos más con los mismos. Y también tenemos menores costos. No solamente menores costos porque tenemos más continuidad de marcha, porque no usamos los repuestos anticipadamente, sino que tenemos un volumen mayor de producción para poder distribuir nuestros costos fijos. Pero ¿qué dicen las teorías de la seguridad? Esto es el triángulo que propuso Heinrich, el primero de todo, y lo propone de esta manera, y que se ve como súper razonable. Este es el triángulo de Bird, que es el que más influencia tiene en la industria. Y estos son estudios de experiencias particulares. Pero lo que nosotros propusimos fue una cuestión distinta. Lo que nosotros sostenemos es que cuando ocurre un accidente fatal, es que este triángulo se te ha llenado sin que te des cuenta. Aquí ustedes ven exactamente el triángulo de Bird en una operación nacional, en una operación chilena. Esto. Y igual que como lo dice Bird, aquí donde lo que la literatura anglosajona distingue como near miss, como el cuasi incidente. El cuasi incidente entonces es un suceso que no provoca lesión ni tampoco provoca daños. Y por lo tanto entonces lo que buscaban en esta operación era hacer reportes de esto. Y habían cuotas. Había que reportar 100 al mes, por ejemplo. Y la dificultad de los supervisores era cómo puedo identificar algo que no provoca lesión ni tampoco provoca daño. ¿Cómo se identifica eso? Sobre todo porque lo que genera daño, de lo que yo estoy hablando, los incidentes de gestión, aquí se llaman accidente con daño a la propiedad. Y la ley dice, de nuevo, que el accidente se constituye con la lesión. O sea, hay una lesión y el incidente se transforma en accidente. Así que esto es en la minería nacional y esto es del año 2017 y esta es una aplicación que se hizo en la minería en Canadá, súper exitosa, pero lo que le estoy mostrando es que el triángulo de Bird tiene una influencia enorme en la industria. ¿Y cuál es la diferencia? Que lo que estamos buscando con la seguridad, con la forma que hacemos seguridad hoy día, es no tener lesiones. Y les reitero, el IF en poco más de 20 años cayó de 17,4 a 1,8, pero se nos sigue matando la gente. Y la diferencia es entonces que cuando actuamos acá, esto se nos llena sin que nos demos cuenta, a diferencia de actuar acá, con los incidentes de gestión como lo que les he mostrado. Pero miremos ahora el mantenimiento. El mantenimiento trae el concepto de la disponibilidad desde esto que se llama la norma ASARCO. ASARCO es una compañía que opera de 1899. Esta manera de ver el mantenimiento tiene 100 años también. Pero esta es la realidad. Lo que ocurre con el tiempo disponible es que está interrumpido de esta manera, cada vez que hay una falla. Fíjense, por ejemplo, esta falla que está cerca del término del turno, que me pueden entregar un equipo media hora antes de cerrar el turno y yo no voy a poder hacer nada. Esto es lo que pasa entonces, esto es lo real, y por eso que hay que concentrarse en minimizar eso. Esto es el mismo modelo, solo que aplicado a una concentradora. Y lo que hacemos entonces acá es que con nuestro módulo lo que hacemos es averiguar en la salida del PI cuántos son los puntos de fuga de esto.
Esta es una concentradora. Y miren esta concentradora. Así, esta es la tasa de tratamiento diaria. Fíjese el efecto de los imprevistos. Los imprevistos incluso pueden ser más dañinos que un mantenimiento planificado. Aquí tenemos un resumen de las fallas de una concentradora. Si usted suma todas estas horas, le va a dar 571 horas. Esas son las horas que se requirieron para reparar esto. Y las 571 horas dividido por 24 me da 24 días en que esta planta estuvo fuera de la operación por fallas. 3,2 millones de toneladas que no pudieron ser procesadas. Esta es una planta de lixiviación. Aquí yo puse la mina para que ustedes vean de que la mina va por el dispatch y van a esta plataforma de interoperabilidad, pero el resto de los procesos van con el PI. Y por lo tanto, donde los conectamos es en esta plataforma donde los hace interoperar. Y fíjense acá, esta es la planta de lixiviación, hicimos lo mismo, clasificamos las fallas de la manera como ustedes ven allí. Y el resultado que tuvimos es que son 798 registros en 6 meses y la suma de las horas que se requirieron para reparar esas fallas equivalen a 8 días de esta planta fuera de la operación en 6 meses. Es decir, yo podría pensar en que son 12 días por lo menos la planta fuera de la operación por fallas. Es decir, si yo dije que la disponibilidad de esta planta era 90%, entonces voy a tener que restarle todas esas horas, porque la disponibilidad, si ese es el indicador que me interesa, es el mantenimiento planificado más todos estos imprevistos. Tal como les dije, si yo miro las fallas pueden provenir de la planificación, de las operaciones o de mantenimiento. Y por lo tanto, entonces, si empiezo a trabajar con estos equipos para minimizar los imprevistos, el propósito se transforma en una cosa común, que es 0 accidentes, más productividad y más rentabilidad. ¿Qué nos interesa acá? Que la planificación no solamente formule el plan, sino que se preocupe, se asegure de que el plan ocurra. ¿Qué nos interesa acá? Que la supervisión genere condiciones de operación donde los equipos no fallen. ¿Qué nos interesa con los operadores? Lo mismo, que la calidad de la operación no genere fallas. Y esas son cosas que se pueden lograr, esas no son cosas imposibles. Y después al final entonces estamos hablando del mantenimiento, donde básicamente lo central aquí es cambiar el foco. El foco ya no puede estar en la disponibilidad. La disponibilidad no es la forma de contribuir al negocio. Déjenme contarles algo. Si nosotros vamos, qué sé yo, a Ripley o Home Center y sacamos a cualquier joven de ahí y le enseñamos a operar camión, en 4 meses lo transformamos en un operador de camiones. Y tenemos que pagarle como operador de camiones. Pero si vamos a la mejor escuela industrial de Santiago y sacamos al alumno más aventajado, vamos a tener que esperar 8 años, por lo menos, para que sea un mantenedor de peso. Pero si ustedes suman o si ustedes se preocupan de calcular el valor presente de lo que ganó este mantenedor en estos 8 años comparado con estos otros que ganó el operador, la diferencia es abismante. Porque los operadores descubrieron rápidamente que el propósito de lo que ellos hacen está directamente relacionado con la producción. Es decir, el que maneja camiones, lo que se dio cuenta es que si no levanta la tolva, no hay producción. Por lo tanto, me taimo. Y si me taimo, rápidamente van a ir a preguntarme por qué me taimé. Pero no pasa lo mismo con los mantenedores, siendo igual o más relevante. Y el problema es que en el foco donde ellos están, no tienen relación directa con el negocio. Fíjense acá el mantenimiento para volver a la división del trabajo que planteé al principio. Aquí está el mantenimiento, tiene el plan matriz y todas las cosas que ustedes saben para llegar a la disponibilidad.
Por aquí van las operaciones y el tema es la utilización. Usted, tal como les dije, usted los junta y no hay caso. Son equipos de trabajo que tienen objetivos distintos y la única manera de sumarlos es que pongan a alguien arriba que trate de juntarlos. A veces incluso se considera de que el mantenimiento tiene que ser transversal a toda la compañía. Y las fugas que tiene eso son tremendas. Así que, ¿cómo juntamos eso? De esta forma. Ahí sí que confluyen. Esto debieran ser las bases de diseño para que vayamos a cero accidente, a más productividad, a más rentabilidad. El propósito del juego es minimizar los incidentes de gestión. Porque nos interesa la excelencia operacional. Fíjense que hay como 80 definiciones de excelencia operacional. Pero para mí la excelencia operacional se logra cuando usted minimiza sus imprevistos. Porque con este nivel de imprevisto, como el que les mostré, yo la única cosa que puedo decir de esa organización es que le pasan las cosas. No hay allí capacidad de anticipación. Nos interesa entonces la excelencia operacional, nos interesa la minería inteligente. ¿Y dónde parte la minería inteligente? En la interoperabilidad. El dispatch con el SAP, el dispatch con el IPSE, el dispatch con PI, el dispatch con el sistema de seguridad. Y los planes de acción, discúlpenme, y los planes de acción tenemos que reconfigurar la comprensión de la seguridad. La ley chilena, igual que el concepto que usan las mutuales para referirse a un incidente, es que es un suceso que podría causar una lesión o que podría causar un daño. Podría. Lo que nosotros decimos es que un incidente es un imprevisto, es un suceso que genera pérdidas económicas. Y eso cambia al tiro de la manera como yo entiendo el trabajo. Si yo entiendo, si el propósito del negocio es este, basta con que yo entienda que mi entendimiento sea solamente unos 3 graditos de diferencia para que cada día de Dios yo esté más lejos del propósito del negocio. Imagínense ustedes si no lo entendí bien y me fui para el otro lado. Y por lo tanto, entonces, aquí lo que importa es que el incidente con daño material a que se refiere la literatura, particularmente el triángulo de Bird, es interpretado de una manera distinta. Las fallas no son incidentes para la seguridad, en este entendimiento de la seguridad, en esta forma de hacer la seguridad. Las fallas no son incidentes que generan pérdidas económicas, no son incidentes. Y las demoras tampoco. ¿Cuáles son los incidentes que generan daño? La rotura de un espejo de una camioneta, un choque, cosas distintas. Y por eso que eso lo ingresan ellos en su propio sistema. Cuando tenemos a toda la gente con un altísimo nivel de riesgo porque el nivel de imprevisto es demasiado alto. Y lo que hace el imprevisto es que te saca de la planificación. El imprevisto te transforma en bombero. Y somos buenos bomberos, pero ya suficiente, ya no hay tiempo para eso. Yo les insisto, hemos mejorado notablemente el IF, el índice de frecuencia, pero se nos sigue matando la gente. Y cada vez que se nos mata un trabajador en la empresa que sea propio o sea tercero, porque no son distintos, se te mató un viejo en tu faena, eso es lo que importa. Pero cada vez que se nos mata un trabajador en una empresa es porque se nos llenó este triángulo, se nos llenó esta pirámide sin que nos diéramos cuenta. Y hasta ahora no nos estamos dando cuenta. Tenemos que consolidar las competencias que son relevantes hoy día, el liderazgo y el emprendimiento. Y por Dios, que poca atención le dedicamos al liderazgo. No solamente eso, sino que la enseñanza del liderazgo depende del gurú que haya escrito el libro. Entonces hay liderazgo transaccional, liderazgo adaptativo, hay por lo menos 20 apellidos de liderazgo. Entonces al final la gente cree que para aprender de liderazgo hay que aprender una cantidad
enorme y compleja de cosas. El liderazgo son 3 conceptos nada más. Ser capaz de dar dirección, ser capaz de conseguir colaboración y ser capaz de generar confianza. Nada más. Nada más. Y es un fenómeno conversacional. Ustedes, los que están aquí sentados, son todas personas que los que van a ir a trabajar como ingenieros, los que trabajaron como ingenieros, no hacen cosas físicas. Ustedes nunca han hecho cosas físicas. Y cuando yo le pregunto a un ingeniero, ¿qué haces tú en la pega? Bueno, yo diseño, planifico, todo. Nos cuesta mucho identificar la causa. Siempre hablamos de los efectos. Y lo que hace un ingeniero, lo que hacemos nosotros, es conversar. Y tenemos que ser extremadamente competentes para conversar. Porque nuestra pega es conversar. El liderazgo es un fenómeno conversacional. Y ustedes me van a decir, sí, pero yo sé conversar. Sí, si todos sabemos conversar a niveles básicos. Pero las conversaciones que yo me refiero son a esas conversaciones donde uno genera acción. Porque gestión empresarial significa generar y coordinar acción en la empresa para el logro de determinados resultados. Eso es gestión. Eso es gestión empresarial. Cualquier profesional, cualquiera, en cualquier organización, cualquiera sea su posición jerárquica, desde ahí, de su posición jerárquica hacia abajo, tiene que tener las competencias del liderazgo, las competencias del líder. Pero desde ahí hacia arriba, tiene que tener las competencias de un emprendedor, de un empresario. Porque arriba les interesa mucho que tú te llevas súper bien con los viejos, pero ¿y qué pasa con los costos y todas esas cosas? Y son cuestiones que se aprenden. Tenemos que reconfigurar la planificación. La planificación es la única que puede decir cuánta es la productividad de este plan, a cuánto aspiramos, cuánto queremos. Si el planificador no entiende que tiene que formular el plan y después que el plan tiene que ocurrir, entonces no está entendiendo su pega. Y si no se preocupa de que el plan ocurra, entonces va a estar abrumado todos los días dando explicaciones y echándole la culpa a no sé quién. Mantenimiento basado en las prácticas de la confiabilidad. La confiabilidad es una manera de hacer las cosas. No es un indicador exponencial, es una forma de hacer las cosas. Lo mismo ocurre con operaciones. También hay prácticas de confiabilidad para las operaciones. Con los servicios de tercero también es una cosa relevante. Porque en nuestras tradiciones también estamos con contratos que son tradicionales. El objetivo es 0 accidente, más productividad y más rentabilidad. Pero no es un destino, es un viaje. Esa es la diferencia. ¿Y qué necesitamos para esto? Yo fíjese que no hace mucho di una charla en una universidad. Y yo por lo menos no me había enterado, pero lo que me contaron ahí era de que los 6 años de ingeniería civil los redujeron a 5. Y mi pregunta fue, ¿y cómo lo vamos a hacer para los años de especialidad? No, ahí tenemos un problema porque ciencias básicas no nos quiere soltar los 3 años. Entonces, o sea, bajamos la enseñanza de las distinciones de la minería, la bajamos de 3 a 2 años. ¿Y cómo lo vamos a hacer entonces? Porque la universidad, el programa de estudio tiene que considerar las distinciones de la... Cuando yo digo... Déjenme darle un ejemplo cuando digo distinciones. Supóngase ustedes que a mí se me ocurre hoy día mirar las estrellas. Y voy a mirar las estrellas, la encuentro que están súper brillosas, el cielo está súper bonito. Pero es distinto que yo invite a un astrónomo. Porque el astrónomo tiene distinciones que yo no tengo. Él ve, no solamente ve estrellas, ve planetas, ve nebulosas, ve constelaciones, ve cosas que yo no veo. Él tiene distinciones que yo no tengo. Y las distinciones que él tiene le permiten entenderse con los otros astrónomos. Y la minería no la miren a huevo. La minería tiene distinciones que se requiere aprenderlas.
que tienen que ser parte de nuestro lenguaje. Pero sobre todo estas cosas básicas que están acá, de estas distinciones de la minería, lo esencial son estas cosas. Si no tenemos esto, no tenemos éxito en la industria. Cuando yo salí de ingeniero civil, yo me encontraba caro para jefe turno. Porque ¿saben qué me pasó? Que me presentaron y dijeron, tú vayas a ser jefe de este grupo, así que me pusieron al frente delante de los trabajadores, y el superintendente dijo, oye, mira, les presento a don Juan Rojas, que se va a hacer cargo de la unidad, así que, Juan, te dejo, chao, niño. Y yo me quedé con los viejos ahí, ¿qué les digo? Y la única cosa que le podéis decir, oye, pues ayúdenme, enséñenme, que yo no sé ni dónde está el water, pues, así que llegué recién nomás. En la universidad no nos enseñan cómo insertarnos en la industria. No solamente eso, sino que hay una diferencia enorme entre buscar pega y ofrecer servicios profesionales. Cuando buscáis pega, ¿qué es lo que haces? Inundáis la ciudad con currículum a ver si alguien te pesca. En los años que yo era gerente, conversábamos con mi mesa de trabajo porque necesitábamos 2 ingenieros y dijimos, ¿sabes qué? Esta cuestión la vamos a hacer, pero legal, cosa que nadie nos acuse de pituto. Así que pues, pusimos avisos en el diario. Yo estoy hablando de hartos años atrás, cuando todavía la computación no estaba tan difundida. Así que mandaban los currículos en papel. Y la Angelita, mi secretaria, me tenía así un montón de currículos en mi escritorio. O sea, yo los miré y dije, chuta, que esta cuestión, vamos. ¿Y sabes qué es lo peor? Que a nadie se le ocurrió imprimir en un papel calipso, cosa que yo dijera, ¿y este, weón? Todos los currículums iguales, todos. Es así como tenía un currículum para yo hacer uno igualito al tuyo. ¿Y qué dice el currículum? Que es Word, que es Excel, eso no le interesa a nadie. Las herramientas fundamentales de un ingeniero, al menos es que sepa escribir sus artículos, sus escritos, que sepa hacer sus presentaciones, que sepa manejar con alguna destreza las planillas de cálculo. Ese es el mínimo minimorum. Y hoy día ustedes tienen ventaja, los jóvenes, que nosotros... Yo cuando estudié en la universidad, y el Polo se acuerda, nosotros conversábamos con el computador con tarjetas. ¿Sabéis lo que es eso? Pasábamos las tarjetas y después al otro día íbamos a ver qué había pasado. Claro que tenía, y lo que pasaba es que tenía ahí el computador dando vueltas, lo tuviste toda la noche con tu... Aprendimos Fortran, tenía sus gracias también. Pero hoy día los cabros son muchos. Yo tengo nietos chicos que tienen así unos deditos chiquititos, pero tú les pasás el teléfono y se meten, pero hasta atrás. Son de otra generación, el aprendizaje de ellos es distinto al nuestro. Y estas cosas se aprenden. Estas cosas se aprenden. ¿Cuáles son las competencias del líder? Estas que están acá. La primera, por supuesto, que es aprender a aprender. Yo me he encontrado con gente que me dice, no, mira, yo aprendí todo lo que haya que aprender acá, así que sáquenme de los turnos porque ya aprendí ya. No hay cosa más terrible que declarar que yo no tengo nada que aprender, porque ese día me condené a ser el mismo chato a la vela que soy hoy día, pero para siempre, porque no tengo nada que aprender. Ya me lo sé todo. No sé qué, pero sé. El aprendizaje es... Déjenme darles un ejemplo. Cuando ustedes aprendieron a manejar, se embarcaron en un proceso donde tenían que enseñarle a su cuerpo a moverse de una manera que nunca lo había hecho. Y por lo tanto entonces te sentaste, buscaste a alguien que te enseñara, no, que los cambios, que la cuestión, y sacaste el auto a tirones, y después más tirones y más tirones. Y en la medida que fuiste practicando, cada vez la conducción se te hizo más fluida, hasta que llega un día en que tu cuerpo te dice, ya aprendí, no te preocupes más de mí. Y a partir de ese día tú manejas el auto y de repente llegáis a alguna parte y dices, oye, ¿por dónde me vine?
El cuerpo aprendió. El aprendizaje se logra cuando tu cuerpo está metido en la vara. Tú querés ser un guitarrista del después, practica. Querés tener un discurso propio, practica. La recurrencia es lo que genera la competencia. Y de aquí para arriba están las competencias, cada rato me equivoco. De aquí para arriba están las competencias del emprendedor. ¿Y dónde parten? Por los clientes. Yo estuve en una escuela donde nos tuvieron 2 semestres con el proceso de satisfacción del cliente, porque no es una cuestión, tenía que tener una sensibilidad distinta. Porque imagínense usted el viejito ese que tiene un despacho y que llega una señora del despacho del barrio. Llega la señora y dice, mire, pucha, voy a llevar jamoncito casero. Claro, pues caserito, y sacáis el jamón y empezáis a cortarlo. Casero le llegaron palta. Sí, pues caserito, ¿sabes qué? Voy a llevar palta mejor. Que le cae la cuestión, las guardáis, vais con las paltitas. ¿Cuántas le peso? Unas 2 nomás, ya está. Y está. Y en eso cuando ella descubre que tenéis queso de cabra. Y quiere queso de cabra. ¿Y qué le voy a decir? Oye, de eso se trata. ¿Cómo es un cliente? Porque la gente, ¿sabes tú? Sufre con el jefe. ¿Y cómo es un cliente comparado con un jefe? ¿Cómo es un cliente? Yo se las digo, insaciable. Tiene siempre la razón. Siempre te encuentra caro. Y se complican con un jefe. El jefe por lo menos sabe de qué estamos hablando, porque el cliente a veces ni siquiera sabe. Y a veces tenéis que tratarlo de tal manera para que él advierta que tiene necesidades que él todavía no ha descubierto. Mire dónde está la planificación. O sea, deseablemente deberíamos tener estas competencias para ir a planificar. ¿Y saben por qué? Porque el mundo es distinto hoy día. Este mono no es mío, pero me encantó cuando lo vi. Porque en la parte visible del iceberg está el estado de las pistas, si estoy hablando de la mina, por ejemplo. Yo puedo mirar las pistas, los neumáticos, la calidad de las áreas de carguillo, de vaciado, normas, procedimientos. Pero esta parte de arriba no es lo relevante de una práctica de trabajo. Lo relevante está aquí. ¿Qué tradiciones heredaste? Yo con mis 40 años de profesión, yo no me he encontrado todavía una empresa que diga, mira, aquí cuando contratamos a la gente, nosotros le enseñamos que aquí en esta compañía se trabaja de esta manera. Por lo menos lo que me pasó a mí es que cuando yo entré a la compañía, llamaron a un colega, le dijeron, oye, ándate con este viejo tú para que te vayas puliendo. Así que estuvimos con él como un mes dando vuelta con las camionetas, conversando de todo. Y al final aprendí a trabajar como trabajaba él. Y si él trabajó en el tacho, ¿qué me enseñó? Las tradiciones que heredaron nuestros trabajadores o nuestros supervisores, ¿cuál es la comprensión de trabajo que tienen? ¿Qué es trabajo para ellos? ¿Cuáles son sus creencias? ¿Cuáles son los valores? Por ejemplo, una creencia pero súper marcada en esta comunidad que se llama de los chilenos, es que la gente cree que los accidentes ocurren en otras partes. La gente cree que los muertos se mueren en otros lados. Y cuando se le muere el primer muerto a la familia, los pilla sin plata. No saben qué hacer. Porque no está considerada la muerte de las cosas que tienen que hacer. Esa cultura, esa es una cosa que es súper importante de tomarla en cuenta. La gente cree que las cosas malas pasan en otras partes. Los estados de ánimo. ¿En qué emoción estoy? La negociación de escondida entre los trabajadores y la gerencia. ¿En qué emoción están ellos? ¿En qué estado de ánimo están?
¿Qué motivación tengo? En mis 40 años de profesión, lo único que he visto es que los pasillos están llenos con dos tipos de gente, en su mayoría. Los resignados y los resentidos. Los resignados tienen su lenguaje propio. Son el tipo de gallo que te dicen, ¿para qué le ponís tanto color si aquí nadie reconoce nada? ¿Han escuchado eso? Y el resentimiento es distinto. El resentimiento es una cuestión corrosiva. Y la gente que está en ese estado de ánimo también tiene un lenguaje propio. El resentido es el tipo de gallo que te dice, compadre, si no fuera porque me pagaran, ¿no? Yo no me quedo ni un minuto más. ¿Han escuchado eso? ¿Qué motivación hay ahí entonces? Y esa es la pega del líder, desplazar esos estados de ánimo. De que todo el mundo en ese equipo de trabajo entienda que nadie sobra. Yo he visto prácticas inquietantes. Por ejemplo, chateo en cabina. Vayan ustedes en un turno C y miran la pala de abajo y se van a dar cuenta al tiro. Cinturones de seguridad intervenidos. Yo siempre... A mí me gusta mucho trabajar con trabajadores contratistas. A mí me gusta mucho hacerle talleres a los trabajadores contratistas. Porque en realidad están como bien desvalidos, necesitan mucha ayuda. Y yo siempre les pongo como ejemplo, cuando hablamos de seguridad, yo les digo, supónganse que ustedes son mis jefes. Y yo voy a entrar a un lugar donde corro el riesgo de sufrir un accidente por llama abierta. ¿Qué es lo que hago? Y me dan una serie de procedimientos, me ponen alguna ropa también. Y le digo, pero suponte que además yo corro el riesgo de sufrir lesiones por estallidos de gas. Ah, no, es que ahí sí que ya... Y suponte que además corro el riesgo de sufrir lesiones por líquidos calientes. Ah, no, entonces no entra ahí. Pero suponte además de que puedo sufrir una lesión por cortocircuito eléctrico. Es que no entra ahí, no entendiste, parece. ¿Qué parte del no entra ahí no entendiste? Y suponte que hay pisos resbaladizos que también me pueden provocar una lesión. Pero si ya te dije que no entra ahí. Y yo le digo, yo estoy hablando de la cocina de tu casa. Ese tipo de seguridad es el que les interesa a ellos. La forma como le enseñamos seguridad a los trabajadores los aburre. Una guía para empezar. Esto lo aplicamos. Tal como les dije, hemos hecho esta aplicación en 3 minas y en 2 plantas. Yo soy de rajo abierto, de subterráneo, ni siquiera me atrevo a opinar. Y cosas para revisar en la planificación, cosas para revisar en el mantenimiento, cosas para revisar en las operaciones. Pero lo relevante de esto es que, de nuevo, les insisto que hay una forma de enseñarle la confiabilidad a la gente. En el mantenimiento hay cosas que hablar con la gente respecto de su comprensión del trabajo. Hay cosas que hablar respecto de cómo diseñamos la acción, cómo está diseñado el trabajo, o el modelo de gestión, si ustedes creen. Hay cosas que hablar respecto de la capacidad de producción, cómo minimizamos las fallas. Hay cosas que hablar respecto de la trazabilidad de la gestión. Y también hay una forma de hacer las cosas en base a las prácticas de la confiabilidad en las operaciones. Este es un ejemplo de las cosas que hemos logrado. Partimos con un promedio de 42 incidentes de gestión en un mes. Y después de 8 meses logramos bajarlo hasta 26. Eso es un 38% de reducción en los incidentes de gestión. Esto que está acá es el proyecto que más me enorgullece. Yo estoy súper agradecido. Para mí es un honor lo que me pasa con la mina Chuquicamata. Yo salí de la mina Chuquicamata el año 2000 y todavía mi liderazgo trasciende en la mina. Y esto lo hicimos con ellos.
con los trabajadores. Y se fijan, aquí hay un aumento de 28% de productividad. Y este proyecto abrió un potencial de $1.000 millones. Es decir, el trabajo en equipo entre las gerencias y los trabajadores, sobre todo porque los trabajadores pueden aportar con una mirada distinta de la gestión, porque ellos son los que la viven. Si yo soy el gerente de una compañía, lo más probable es que lo que pasa allá abajo me lo cuenten. Para eso está la estructura de la organización. Y yo no conozco ningún kamikaze que vaya a decirme que está re mala la cuestión. Todos me van a decir que está re bien. Y esto es un modelo de gestión de una mina de una empresa que está integrada. Como puede ser el Teniente, como puede ser Chuquicamata, en fin. Pero es exactamente lo mismo. La mina con el dispatch y los otros procesos con el PI, pero tiene que haber una plataforma de interoperabilidad. Lo que trato de mostrar es que para ir a la excelencia operacional, lo que necesitamos es minimizar imprevistos. Porque los imprevistos generan tiempos improductivos, pérdidas de producción, daños materiales. Y como no son pocos, aumentan la exposición al riesgo de la organización. Déjenme cerrar con esto. Y quiero ponerles un ejemplo. Fíjense que yo el otro día estaba mirando los anuncios que se han hecho con nuestros mejores futbolistas. Y miraba de que tanto el Alexis como el Arturo Vidal ganan más o menos 32, 35 millones de pesos al día. Al día. ¿Ah? O sea, el Alexis va al water y tenéis que pagarle ¿cuánto? 800.000, 1.200.000, no sé cuánto costará. Entrenar es harta plata, ¿no? El trago tenéis que pagarle el trago y tenéis que pagarle el tiempo del trago. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué un profesional como ellos puede llegar a ganar 30 millones de pesos al día? ¿Por qué? ¿Ah? Por la excelencia. ¿Qué más? El mercado lo valora. Todo es correcto. ¿Cierto? ¿Cuál es el propósito del juego que se llama fútbol? ¿Ah? Cuando los equipos pierden todos los domingos, la gente no se entretiene. El propósito del juego que se llama fútbol es hacer goles, ¿cierto? ¿Alguien está en contra de eso? Claro. ¿Pero por qué hay que meter goles? Exacto. Entonces, ¿cuál es el propósito del juego que se llama fútbol? Ganar el partido. ¿Y qué hace el Alexis? Mete goles. Y si no mete goles, el pase gol. Por lo tanto, entonces, el Alexis es relevante para el propósito del juego. ¿Me entienden? En un juego donde el propósito es ganar el partido y el partido se gana con goles, el Alexis mete goles. Y por lo tanto, él es relevante para el propósito del juego. Y esa es la razón por la que se cotiza. Pero escúchenme bien. Cualquier profesional, en cualquier actividad, se puede cotizar a niveles que ni siquiera se imagina, siempre y cuando sea relevante para el propósito del juego. Y el juego que yo les estoy trayendo tiene como propósito minimizar los incidentes de gestión. Y créanme, su cotización va a ser muy distinta si contribuyen con esto. Porque aquí hay por lo menos el 20% del presupuesto de operaciones de la industria. Porque aquí están las razones por las que en algunas compañías faltaron 50.000 toneladas de cobre fino, por ejemplo, el 31 de diciembre. Porque aquí están las razones, y eso es lo más importante de todo. Las razones de por qué se nos matan los trabajadores. Y les insisto, eso es inaceptable. Pero por otro lado, si seguimos teniendo accidentes fatales, no vamos a poder entrar al club de la excelencia operacional, no vamos a poder entrar al club donde importa estar. Y si ustedes ya seguramente ya lo saben, pero
En Europa ya está en la práctica, sobre todo con los autos de marca, en que le entregan al comprador la trazabilidad del producto. Y eso va a pasar a ser un estándar de la industria, tarde o temprano. Muchas gracias. Gracias, Juan. 3 preguntas cortas y al hueso. Aló. Juan, tú dijiste al principio, hemos sido exitosos porque han invertido mucho en Chile. No es que hayamos sido exitosos, es que teníamos ventajas comparativas. Esas ventajas comparativas las hemos perdido totalmente. Y ahora los inversores están mirando Perú, y tú lo sabes muy bien. Sí. Ahora, cuando habla de productividad, hay que tener claro que estamos hablando. Y la productividad es lo que se llama productividad total de factores, Sí. que incluye el capital, la energía, todos los factores, la remuneración, etc. Ahora, en el caso chileno, yo he trabajado trabajé 30 años en faena, he trabajado los 25 últimos años en proyectos. Cuando partí en proyectos, estábamos hablando de $4.500 la tonelada de cobre en las plantas de lixiviación. Hace 2 o 3 años atrás ya estábamos en 10.000. Y eso es bajar la productividad. Por el otro lado, en la minería de la concentradora teníamos más o menos $12.000 a $15.000 por tonelada a día. Últimamente estamos hablando de 30.000. Y el caso de Caserones que tú mencionaste llegó a 40.000. Y además tenemos el problema de la ley. Caserones tiene 0,40% de cobre. Antes estábamos trabajando en 2 o 3%. Y hay otros factores. ¿Por qué vinieron a invertir en Chile? Primero, porque la Constitución chilena asegura el derecho de propiedad. Segundo, porque el Código de Minería, si yo pago las patentes, es como si fuera propia mi mina. También es importante para el inversionista. Tercero, el decreto 600. Entonces, cuando además de todos estos problemas se empieza a hablar de que se van a cambiar las leyes, también estamos metiendo ruido. Entonces, lo que te quiero decir es que tenemos que mirar con atención con lo que está pasando. Tu charla es buenísima. En realidad, el instituto debería hacer un taller con tu charla. Porque Muchas gracias. nos da como para una charla de 1 hora o media hora. Sí, más. Es extraordinariamente bueno. Muchas gracias. Muy gentil. Gracias, Juan. Yo creo que lo más importante de lo que tú nos has enseñado hoy día, nos has contado, y para felicitarte, es primero, para todas estas cosas que tú dices, más que ser ingeniero se necesita sentido común y cierta capacidad especial. Primero, esto que tú dijiste es una oda a la observación, al raciocinio, y en base a la observación del raciocinio, mirar el sistema como un globo y llegar a lo que es correcto. Y en eso te felicito, y yo creo que aquí hay hartos estudiantes que para allá va la cosa, no saquen nada con estudiar, tienen que tener una capacidad de observación, raciocinio y sentido común, y eso no te lo da la universidad. Eso te lo da la vida y te da tu capacidad de observar, de estar siempre atento. El mundo de los por qué. El mundo de los por qué, de las causas más que los efectos que pasó aquí, pero ¿por qué? ¿Por qué? Así que muchas gracias, yo te agradezco esto, porque a los que somos más antiguos, por no decir otra cosa, realmente nos interpretan. Gracias. Permíteme Y una última cosa, a ver si a lo mejor es un plus para ti, que en todos estos temas que tú dijiste, la clave fue fijar una dirección, el liderazgo, la confianza y el involucramiento. Por muy automatizadas que sean las cosas, tú necesitas esos 3 elementos. Sin esos 3 elementos no haces nada. Y cuando no estamos muy automatizados, se necesitan más todavía. Y te lo digo yo, que soy de hombre de fundiciones, y que entré el 73 a trabajar en Chuquén, que era un caos, y tú tenías que ver que de alguna manera que la gente te fuera contigo, no te decía que te obedeciera. Como tú dices, oye, te pasaron esta cuestión, tienes que hacer esto, no tenías idea cómo hacerlo. Los viejos saben, te miran con desconfianza, eres un gallo tal por cual que eres, encima era un cabrito chico,
tenéis 20 años, 22 años, y en ese tiempo fue muy duro, hubo cosas muy buenas que se aprendieron. Yo aprendí, para que la gente trabajara, a hacerme amigo de la gente. Y te trabajara, comillas, por paletear. Porque para ellos mover un brazo era pagarle, era plata. Si uno como profesional ganaba como un tercio de lo que ganaban ellos, porque uno no tenía sobretiempo. Y en la misma faena que tú estuviste. Entonces, ahí uno tuvo que aprender de que es muy importante eso, darle una dirección o liderazgo, la confianza que ellos sepan que tú sabes algo que ellos no saben, pero que ellos sepan que ellos también te enseñan algo que tú no sabes. Y después viene el involucramiento. Y la parte del involucramiento, yo creo que todos nuestros problemas actuales pueden perfectamente hacerse, y el país tiene la herramienta que se llama el reparto de utilidades, que está muy mal usado porque se mete al contrato de trabajo y no te dan más. Si eso se libera, y que el mantenimiento, que la disponibilidad, que la utilización, sí señores, tienen toda la razón, pero estamos en un mercado que hay que satisfacer una necesidad. Si el mercado no nos valora, por mucho que lo hagamos maravilloso, nos van a cerrar. Tenemos siempre que tener pendiente que estamos satisfaciendo una necesidad. Y es lo que tú decías, el cliente. Pero es la necesidad que tiene el cliente. Entonces, vamos en el precio también, vamos en el riesgo-precio. Si los trabajadores van en el riesgo-precio, la cosa va a cambiar. Porque los chilenos ya hemos ido aprendiendo cosas. Antiguamente teníamos un precio del petróleo fijado. Y alegamos contra el gobierno, hasta que el gobierno se le ocurrió liberar el precio del petróleo y va contra el internacional. ¿Alguien alega a alguien por el precio del petróleo? Alegamos, pero alegamos contra el gobierno, no, alegamos. Y más encima, lo asumimos. Pasó lo mismo con el dólar. Que lo fijaba el gobierno y que era la escoba, los arreglines, los negociados. Bien, ¿cuál es la pregunta? El comentario. Yo Para dije eso que no era tenemos pregunta, dije que a Pinilla comentando. Perdón, muchas gracias. Lo que yo quería decir que era un plus. Yo creo que si van este tema del reparto de utilidades de verdad como debe ir, esta otra cosa se mejoraría bastante más también. Es solamente un aporte. Don Lito. Muchas gracias. Muy gentil, Sergio. Muchas gracias por tu comentario. Oye, Juan, excelente la presentación. Muchas gracias. Área, operación, mantención y planificación. ¿Sabes tú lo que he hecho de menos aquí? El factor humano. El factor humano lo he hecho de menos, porque en otros países desarrollados ya el factor humano se estudia, su salud, su aspecto psicomental, todo, y es factor preponderante hoy día. Yo asisto a clase de medicina hace 5 años y los médicos me han dicho que aquí en Chile no hay preocupación por llevar la historia médica del factor humano en el trabajo. Y los últimos accidentes han ocurrido, y ya se sabe, personas que han llegado con una migraña, con un accidente de un examen que se lo entregaron en la tarde, al otro día viene asustado porque ya tiene diabetes, por ejemplo, o un síndrome de inmunología baja. Entonces todo eso ha provocado que al otro día este trabajador provocó el accidente, él se mató, cosas así. Pero aquí en Chile no se lleva la historia del trabajador. El factor humano psicosocial es fundamental. Todo esto lo mueve la persona. Sí. Eso. Ok. Muchas gracias. Amigo Perú. Directamente desde Perú. Don Juan, felicitaciones por su presentación. Muchas gracias. Muy clara y precisa, dígame los detalles. Voy a lo siguiente. Mi opinión, yo soy geólogo y siempre dentro de la experiencia que he tenido, tanto en Escondida como a nivel del Estado, en el caso teniente, siempre he tenido esta mirada, el Estado, la universidad y la empresa. Entonces, yo pienso de que lo que usted siempre planteaba dentro de su exposición hablaba de mucho de lo que es el concepto de gestión. Yo creo que esa es la clave. Pero cuando hablo de gestión también tiene que existir protocolos de comunicación. Sí, señor. Y los protocolos de comunicación tienen que existir entre la gerencia de geología, la gerencia de operaciones, la gerencia de mantenimiento, la gerencia de equipos en general. Entonces, esa es la mirada que hay que tener ahora. Entonces, por lo tanto, yo me gustaría saber, en una forma bastante breve, que usted me diga, ¿existe actualmente eso?
actualmente se está aplicando frente a, digamos, al entorno que tenemos nosotros, tanto en el caso de Perú, Argentina, Bolivia, que también tienen recursos y por supuesto ellos también están en un mercado competitivo, globalizado. Eso. Bien, Muchas gracias. el último comentario, ojalá sea una pregunta al hueso. Es muy conciso, como complementando lo que dijo Leonidas. Lo importante es el factor humano, o sea, tú hablaste mucho de los procesos, de la optimización de las fallas y todo. La fuga es simple. Los que hacemos el trabajo somos humanos. Si los operadores, si la gente que hace el trabajo, si todo el equipo de trabajo no conoce lo que hace, no le encuentra sentido a su trabajo, Sí. las fallas están a la vuelta del día. El foco donde hay que concentrarse es en que la gente sepa su trabajo y que el aprendizaje sea parte del trabajo. Hoy día capacitamos a nuestros trabajadores, pero los sacamos de su trabajo para capacitarlos. Capacitarlos, mala palabra, formarlos, entrenarlos. Sí. El trabajo tiene que ser parte del aprendizaje continuo. Bien. ¿Puedo decir algo de 15 segundos? ¿No? Sí, un segundo. Miren, no es que no considere a las personas, pero es muy poco tiempo esto. Es una hora para hablar de un problema mayor como es la gran minería. Pero déjenme decirles algo, por favor. Yo me crié en Chuquicamata. Y cuando yo era niño, a mí me llamaba mucho la atención las diferencias que yo veía a mi alrededor. Yo veía gringos, chilenos, cocinas Ayareta, cocina eléctrica, platea, galería, dólares, pesos. Y de ahí nace mi pasión por observar la minería. Porque lo que aprendí, y lo aprendí desde muy niño, es que la historia de la minería parte con dos mundos. Un mundo que tiene un poder económico que le permitió traer tecnología y artefactos que aquí nunca los habían visto. Y no solamente eso, sino que también con la capacidad para contratar a quienes fueran necesarios para echar a andar el negocio. Ese era el mundo, uno de los mundos, que vino de afuera. Y el otro mundo estaba compuesto por sujetos con muy baja escolaridad, de pueblos mínimos, de pueblos de la cuarta región, por ejemplo, como Canela, donde yo nací. Yo soy parte de esa historia, mi papá salió de ahí. Y entonces, estos dos mundos han vivido su existencia en función de una sola historia. Y siguen hoy día igual, el mundo de ellos con el mundo de nosotros, en confrontación, cuando son complementarios. Y lo que tenemos que hacer, y esa es pega nuestra, porque en las universidades yo tampoco he visto que haya un programa para entender el sindicalismo en este país, que es una cuestión que es fundamental para lo que nosotros tenemos que hacer en minería. Entonces, por eso me refería al liderazgo como un fenómeno conversacional, porque es un fenómeno entre personas. Eso es lo que hace falta. Nosotros tenemos una oportunidad tremenda para hacer historia. Lo único que tenemos que hacer es pongámonos a trabajar. Y con esto termino. Yo sé un poquito porque soy más viejo nada más. Pero mi primer objetivo cuando escribí el libro, dije, ojalá la gente que viene detrás de nosotros empiece en donde yo termine. No que hagan el mismo recorrido que hice yo. Y esa es una cruzada que el ingeniero, que el instituto me consta que está haciendo, se lo he escuchado a Leopoldo, se lo he escuchado a Sergio, en que lo que queremos es que las nuevas generaciones empiecen donde nosotros terminamos, no que recorran el mismo camino, no que aprendan las cosas que nosotros ya sabemos. Esa es la diferencia. Y muchas gracias por haberme escuchado. Is filled with blood. Oh, look. The orchestra's getting ready. Dance with me, George.
with blood.